palabra. Te pido que esta palabra que tú me has dado sea de bendición para ellos. Te pido que les hables, que les confrontes, que les abras su corazón, su mente para poder entender tu palabra. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos vivido una serie o un tiempo en donde hemos tenido problema tras problema, que llegamos al grado de decir, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Sí les ha pasado? ¿Cuánto les ha pasado? Amén. ¿Cuántos de ustedes han usado esa palabra, ¿hasta cuándo? A ver, que alguien me dé un ejemplo de cuándo la ha utilizado, o en qué circunstancia la ha utilizado. ¿Quién? ¿Quién dice yo? Las mamás, cuando le dicen a sus hijos, ¿hasta cuándo vas a recoger tu cuarto? ¿Hasta cuándo vas a hacer qué hacer? Los esposos le dicen a su esposa, ¿hasta cuándo vas a dejar de pegar? Eso no, ¿verdad? Chascarrillo, ¿verdad? Entonces, normalmente esa palabra, ¿cuándo la utilizamos? Cuando ya estamos cansados o hartos de una situación, ¿verdad? Cuando tenemos un tiempo de problemas o de circunstancias que nos hacen entrar en desesperación hasta llegar al punto de decir, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo me van a dejar de suceder cosas malas? ¿Por qué? Porque cuando nos va bien, normalmente no lo utilizamos, ¿verdad? ¿O cuántos de ustedes dicen, ay, ¿hasta cuándo me va a dejar de ir bien? No decimos así, ¿verdad? Al contrario, decimos que me siga sirviendo bien todo el tiempo. Normalmente es cuando vivimos unas circunstancias malas o difíciles, ¿verdad? Ya hartos de las situaciones, de no encontrar alguna respuesta a nuestros problemas, nos sentimos que no recibimos apoyo de nadie. Decimos que nadie nos entiende, que mejor nos comemos un gusanito, ¿verdad? Que nadie nos quiere, que nadie nos quiere oír, nos sentimos solos, sentimos que ya, como hay un dicho, ¿verdad? Que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. ¿Por qué? Porque hemos vivido tantos problemas que ya no sabemos ni cómo hacerle, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver a un profeta que vivió una circunstancia parecida. Vamos a hablar del profeta Habacuc. ¿Cuántos han escuchado o han oído hablar del profeta Habacuc? Muy pocos. El profeta Habacuc tiene dos significados su nombre. El primero es el que abraza y el segundo, el que lucha. ¿Qué significa Habacuc? El que abraza y el que lucha. Entonces, para meternos un poquito en contexto, Habacuc es un profeta menor, ¿verdad? No quiere decir que es menos importante, sino que es un libro muy cortito, ¿verdad? Solamente tiene 3 capítulos, ¿verdad? El profeta Habacuc es uno de los profetas menores que se encontraba en un tiempo en donde la nación de Israel sufría violencia, ¿verdad? Pero acompáñame en sus escrituras en Habacuc 1. Y vamos a ver cuánto nos identificamos con el profeta Habacuc. ¿Sí está en sus Biblias el profeta Habacuc o no? Sí. ¿Vino con un amén? ¿Tengan? Habacuc, versículo 1:1 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc, ¿quién la vio? Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Cuántos nos hemos entrado en desesperación así? ¿Verdad? Cuando tenemos diversos problemas, lo primero que hacemos, ¿a quién culpamos? A Dios. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué no a él, que no se rebelde? ¿Por qué al hermano Fe, que se porta mal, le pega a su esposa? ¿Verdad? ¿Cuántos somos así? No profetices. Yo hablo del profeta, no profetizo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado así? Que cuando pasamos por una serie de problemas sentimos que Dios no nos escucha. ¿A cuántos les gustaría que todas las cosas fueran como las maruchan? Las metemos al horno, 3 minutos y están. ¿Cuántos de ustedes son desesperados? Amén. ¿Verdad? Cuando esperamos respuesta de alguien, ya sea de trabajo, ya sea de algún negocio que tenemos, quisiéramos que nos diera respuesta así, ¿verdad? Somos muy impacientes. Pues aquí podemos ver que así fue el profeta Habacuc, ¿verdad? Empieza
con su oración hacia Dios, pero no empieza dándole gracias a Dios, ¿o sí? ¿Qué empieza haciéndole? Reclamándole. Empieza reclamándole a Dios. Oh Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Es decir, él ya estaba en un tiempo de angustia, de desesperación, ¿verdad? Sentimos que Dios es indiferente a nuestros problemas, que a pesar de lo que él está viendo, que estamos atravesando, sentimos que Dios no nos escucha, ¿verdad? Por más que le clamemos, nos orilla a sentarnos solos y reclamarle las cosas a Dios. Pero no, ¿por qué no decir? Es por mi culpa, ¿verdad? Todo lo malo, ¿a quién se lo ponemos? A Dios. Por ti, Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué permites esto? Y todo lo bueno, es que yo me esforcé, yo me esmeré, ¿verdad? Por mí tengo este negocio, por mí tengo este buen trabajo, pero no. Es que la mujer que me diste... perdón. Está profetizando, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, muchas veces cuando nos va mal, la culpa la tiene Dios. Pero cuando nos va bien, es por nosotros y no es a causa de Dios, ¿verdad? Normalmente le reclamamos a Dios por lo que pasamos, por problemas económicos, por problemas de salud, por problemas familiares o algún problema personal que tenemos, ¿verdad? Eso es aquello que nos aflige y nos orilla a entrar en conflicto con Dios. Pero vamos a ver cuál era el verdadero conflicto que tenía el profeta Habacuc. Empezamos a leer el versículo 3 que dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedía al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces, quiere decir que el profeta Habacuc, ¿por quién estaba clamando? Por lo que le pasaba a la nación de Israel, ¿verdad? Entonces nosotros, si somos un solo cuerpo de Cristo y somos familia de Cristo, ¿cuántos de ustedes se angustia cuando uno de sus hermanos está pasando por una situación difícil? Creo que muy pocas veces lo hacemos. Mientras yo esté bien, mira, si tú estás mal, pues que Dios te ayude, ¿no? Tristemente, así reaccionamos, pero esa no debe de ser nuestra actitud como cristianos, sino que tenemos que interceder por nuestro hermano, como estaba en este caso el profeta Habacuc. Él estaba afligido, estaba angustiado, estaba enojado con Dios por no responderle, pero no por lo que a él le pasaba, sino por amor a su nación, ¿verdad? Entonces, si usted tiene amor por la iglesia, por su prójimo, por su hermano, ¿qué debe de hacer usted? Interceder por él, ¿verdad? Si su hermano está pasando por una situación difícil, ore por él, pídale a Dios por él, ¿verdad? Sienta, si él se goza, nosotros nos gozamos, pero también si él está triste, debemos de buscar consolarlo y tener, ¿verdad?, esa empatía con él. Como lo acabamos de leer, Habacuc estaba preocupado por su nación, por los problemas que estaba atravesando, no por lo que a él le pasaba. Nosotros como cristianos, como familia en Cristo, debemos preocuparnos y angustiarnos cuando uno de nuestros hermanos está pasando por algún momento malo e interceder por él. Amén. Entonces, si nos ponemos o ilustramos al profeta Habacuc, ¿cómo creen que estaba? ¿Feliz? No. ¿Reclamándole a Dios alegre? No. ¿Cómo estaba el profeta Habacuc? Habacuc estaba preocupado porque le parecía que todo estaba mal para su nación y él esperaba que Dios interviniera de una manera rápida, ¿verdad?, en la historia, trayendo paz y restauración, pero las cosas no pintaban nada bien. Al contrario, pareciera que las cosas iban de mal en peor. Vamos a ver el versículo 5 al 9, que dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuren a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes se hará burla, se reirá
de toda fortaleza y levantará Terrapler y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces, ¿cómo pintaban las cosas para el profeta Habacuc? Todo lo contrario que él quería. ¿Él qué buscaba? Que Dios trajera paz y una restauración para la nación. ¿Y qué generó? ¿O qué suscitó después? Más problemas, ¿verdad? Como les decía, fue de mal en peor. ¿Y cuántas veces en nuestra vida así somos? Cierto. ¿Verdad? Todavía no salimos de una cuando ya estamos entrando en otra. Y esa otra viene más recio, ¿verdad? Dice aquí como un huracán, ¿verdad? Cuando las cosas en nuestra vida van empeorando, podemos sentirnos como el profeta Habacuc, frustrados, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les frustra que las cosas no les salgan? Amén. ¿Verdad? A veces por querer o ser impacientes y querer hacer o buscar un resultado rápido, nos frustramos nosotros mismos y cometemos error tras error tras error que nos lleva a tener problema tras problema tras problema y ya no vemos una salida en nuestra vida, ¿verdad? Desesperados pero a su vez confundidos, pues muchas veces no comprendemos cómo Dios obra en nuestra vida, cómo Dios nos está preparando y cómo Él nos está dando una lección. Déjeme decirle que si usted está pasando por alguna prueba, alguna lucha, es porque Dios lo está preparando. Amén. Dios le está dando una lección. Quizá usted no lo entienda, pero cuando todo se aclare y Dios le dé una respuesta a usted va a decir, ya sé por qué lo hice, ¿verdad? Pero si usted le va mal y usted toma sus propias decisiones, diga lo mismo, ya sé por qué me fue mal, ¿verdad? Y no empieza a clamar a Dios como lo hizo el profeta Habacuc, culpándolo de que no nos responde, de que no nos oye, ¿verdad? Dice, lo único que vemos son nubes negras. ¿Cuánto les ha pasado eso? Amén. Que no ven con claridad, ya sea a algún puesto en su trabajo, ya sea en las relaciones familiares, ya sea en su vida espiritual. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona es estancarse, ¿verdad? Por más que uno trabaje, no tenga dinero, que por más que uno se cuide, se enferme. ¿Sí les ha pasado o no? Así es. Por ejemplo, yo escuché o supe de muchos que en la pandemia no salieron y se murieron. Entonces, no depende de nosotros, ¿verdad? Sino depende de los propósitos y de los planes que Dios tenga para con nosotros, ¿verdad? Las dificultades en nuestro diario vivir, más cuando se van arreglando los problemas, se van empeorando, como lo que le pasaba a Israel, ¿verdad? El profeta Habacuc clamaba para Dios para traer paz, sin embargo trajo más ira y más destrucción, ¿verdad? Muchas personas se enferman o entran en crisis por esos problemas, pero lejos de enfermarnos debemos de hacer lo que hizo el profeta Habacuc. ¿Qué creen que hizo el profeta Habacuc? Esperó en Dios. Amén. ¿Verdad? Acompáñenme en Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Entonces, ¿qué hizo el profeta Habacuc? Esperó, ¿verdad? Y dice ahí que puso sobre la fortaleza afirmaré el pie. Tristemente el cristiano cuando tiene problemas, lejos de afirmar su pie en la casa de Dios o en Dios, ¿qué hace? Lo dobla, se debilita, da un mal paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no me escuchó, pues me voy con otro, ¿no? Busco a ver a un adivino, a ver si él me puede revelar si voy a salir de este hoyo, ¿no? Que me lea las cartas, ¿verdad? Con brujos, santeros, etc. Pero en la única respuesta que nos va a dar es Dios. Entonces tenemos que ser pacientes, ¿verdad? En primer lugar tenemos que ser pacientes y buscar en qué lugar estamos nosotros, ¿verdad? Si estamos pasando por luchas y pruebas, solamente en Dios vamos a tener esa confianza. Quizá no nos responda a sus problemas ni hoy, ni mañana, ni un mes, ni un año, pero tarde o temprano Dios nos va a responder. Dios nos está escuchando, no nos está dejando solos. En la clase de los jóvenes vimos un ejemplo de cuando
no es que Dios se olvide de nosotros, más bien nosotros nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos muchos problemas, lo último que queremos saber es de la iglesia, ¿verdad? Cuando, al contrario, cuando tenemos problemas, donde primero tenemos que estar es en la iglesia, clamando a Dios, ¿verdad? Por eso muchas personas se enferman, porque ven problema tras problema, y luego que ya les da diabetes, ¿verdad? Que les da hipertensión, ¿verdad? Que ya la glucosa la tienen hasta por los suelos, ¿verdad? Hasta por los cielos, perdón. Entonces, es necesario esperar, ¿verdad? Esperar en Dios una respuesta, ¿verdad? Eso lo vemos en el versículo 2:1, que dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Vamos a ver también cómo Jeremías fue un contemporáneo de Habacuc, quien también vivió tiempos difíciles. Sin embargo, Jeremías tuvo otra visión, ¿verdad? Veía más allá de lo que pasaba. Vamos a ver Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aquí vemos dos diferentes reacciones, ¿verdad? El profeta Habacuc, yo creo que su impulso lo llevó a reclamarle a Dios, ¿verdad? A cuestionarle a Dios. ¿Y ustedes creen que Dios se haya enojado? No. Al contrario, a Dios le gusta escucharnos, ya sean nuestras quejas, ya sean nuestras gratitudes. Dios nos escucha, ¿verdad? Pero Él es un Dios de tiempos, un Dios de paciencia, ¿verdad? Nosotros quisiéramos, como les dije en un principio, que todo fuera como las maruchas, al horno 3 minutos y salen, pero no es así, ¿verdad? Todo lleva un tiempo y un proceso. El profeta Jeremías sabía que en medio de todo estaba Dios. Asimismo lo pudo entender el profeta Habacuc, que tenía que esperar respuesta de Dios, ¿verdad? Quizá nosotros estamos pasando por una crisis que no comprendemos, que estaban pasando las cosas, no comprendemos por qué Dios permite estas cosas en nuestra vida, pero tenemos que entender que de nada sirve vivir quejándonos, ¿verdad? De nada nos sirve quejar. Tenemos que buscar mejor una respuesta o una solución a nuestros problemas por parte de Dios, esperar pacientemente que Él nos dé el entendimiento de cómo está obrando y permitir que Él obre en nuestras vidas o cumpla un propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos apresuramos y somos impacientes, no vamos a interrumpir los propósitos de Dios. Quizá vamos a cambiar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que me puedan entender a lo que me refiero. En la clase vimos a Sansón, en la clase de los jóvenes, vimos a Sansón. Entonces, Sansón, desde que estaba en el vientre de su madre, fue consagrado a Dios. ¿Su propósito cuál fue de Sansón? ¿Cuántos se sabe la historia de Sansón? ¿Cuál fue su propósito? Derrotar a los filisteos. Sin embargo, ¿qué hizo él? Se enamoró de una hija de los filisteos y se unió, estuvo con ellos, se enredó con ellos. Entonces, al final de cuentas, él derrotó a los filisteos, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuál era? ¿A qué lo mandó Dios? A derrotar a los filisteos. A derrotar a los filisteos. ¿Cumplió su propósito a Dios? Sí. Sí. Sin embargo, Sansón murió. Tuvo ¿Por qué? consecuencias. Por la consecuencia de su desobediencia. Entonces, así puede ser en nosotros, en nuestra vida cristiana. Dios tarde o temprano va a cumplir el propósito de usted, pero usted está alterando el proceso y quizá también pueda cambiar el final suyo, porque Dios ya tiene su propósito establecido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es la clave por la cual Habacuc pudo entender esto. La primera reacción que todos tenemos a los problemas que tenemos es reclamar, ¿verdad? Buscar quién tiene la culpa. Cuando alguien comete un error, todos son culpables menos nosotros, ¿verdad? Cuando el único culpable en realidad somos nosotros, pero nos cuesta trabajo aceptarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar de quejarnos y decir: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo se van a acabar mis problemas? ¿Hasta cuándo voy a salir
de este hoyo, ¿verdad? El Señor le dio una clave a Habacuc, ¿verdad? Para poder enfrentar de manera correcta la crisis. Es decir, que Dios no se quedó callado. Dios le dio una clave. Acompáñenme a Habacuc 2:4. Habacuc, capítulo 2, verso. Vamos a leer 3 y 4. Vamos a leer desde el 2. Dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquella cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, déjeme decirle, hermano, que si usted está pasando por una serie de problemas y no encuentra la solución, Dios les dice: espera y confía en mí, ¿verdad? Yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Entonces la clave era su fe en Dios y la fe en las promesas de Dios. Entonces, si Dios le ha prometido algo, lo va a cumplir. Amén. ¿Verdad? No importa lo que usted esté pasando en su vida, no importa si quizá está pasando por un problema de enfermedad, por un problema económico, por un problema personal con la familia, con los amigos. Dios les dice: tranquilo, yo estoy contigo, confía en mí y espera mi respuesta. No debemos desesperarnos. Cuando el Señor le habla al profeta, él debe tomar una decisión, ¿cierto o no? Amén. ¿Por qué? Al principio, ¿cómo estaba Habacuc? ¿Cómo lo pudimos ver su actitud del profeta Habacuc? Angustiado, desesperado, pero después entendió que tenía que esperar respuesta de Dios y tener paciencia, tener calma por Dios, ¿verdad? Entonces, el profeta tenía que tomar una decisión: vivir reclamando al Señor, diciéndole: ¿hasta cuándo? Lleno de angustia y desesperado, llenarse de fe, poner su confianza en el poder y la misericordia de Dios. ¿Qué creen que hizo el profeta Habacuc? Esperó en Dios. Esperó en Dios. Entonces, ¿usted qué debe hacer el día de hoy? Esperar en Dios. Dice: aunque mi respuesta tardare, yo voy a responder. Amén. Yo te voy a dar respuesta y solución a tus problemas. Aleluya. De verdad, yo siempre ejemplifico así nuestra vida. Usted está de este lado y quiere ver el final de su vida. Hay cerros que no le permiten ver más allá de lo que usted está viviendo, pero Dios ve su vida en línea recta. Dios ya sabe su principio y su final, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que esperar al Creador, al que nos ha dado la vida, el que nos ha creado con un propósito, ¿verdad? Si Dios ya tiene un propósito en nosotros, tarde o temprano lo va a cumplir. Aunque usted sea rebelde, aunque usted sea rezongón, aunque usted le reclame a Dios, Dios le va a hablar tarde o temprano y lo va a traer a su camino, ¿verdad? Hay una verdad espiritual en esto. Podemos decir que la realidad mata, pero la fe vivifica, ¿verdad? ¿Por qué la realidad mata? Quizá usted, cuando tiene problemas, quisiera desaparecer, quisiera morirse, ¿verdad? Quisiera no haber nacido, no haber existido, pero su realidad es que ahorita usted está ahí. Ya no podemos hacer nada, ¿cierto? Pero ¿qué sí podemos hacer? Tener fe, que esa fe nos va a vivificar, ¿verdad? Quizá nuestros problemas, nuestra angustia nos detengan, nos hagan quebrarnos, nos hagan no querer seguir adelante, pero nuestra fe en Dios es la que nos va a levantar y es la que nos va a consolar y buscar siempre seguir adelante, ¿verdad? Nosotros no podemos decir: confío en Dios, y andar por las calles diciendo: es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo, es que no sé si mañana tenga para comer. Entonces, ¿qué nos va a decir la gente? ¿Dónde está tu Dios? Claro. ¿Verdad? Entonces, que nuestras palabras vayan relacionadas con nuestros hechos, ¿verdad? Amén. Usted no puede andar hablando de un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios fuerte, si ni usted mismo confía en Él, ¿verdad? Entonces hasta le dicen: llámame a ver con tu Dios, a ver si ese sí me ayuda. No, vamos con la Virgencita, a ver si ese sí me escucha, ¿verdad? A menos esa la veo, a Dios ni sus luces.
Muchas veces podemos pensar así, pero Dios nos está escuchando. Amén. Dios oye cada oración que usted le hace, cada petición, que si Dios no le responde aún, usted debe esperar, ¿verdad? Tener paciencia, esperar a que todo esto, tarde o temprano, va a pasar, ¿verdad? Hay un dicho coloquial que dice que después de las tormentas vienen las calmas, aunque usted vea que después de la tormenta hay relámpagos, hay trueno, tarde o temprano Dios va a obrar en su vida, ¿verdad? Le va a solucionar los problemas que usted esté pasando, ¿verdad? Entonces la clave que Habacuc tuvo que tomar era tener fe en Dios. Esa es la única salida que nosotros podemos tener ante la adversidad de nuestros problemas, nuestra fe en Dios, ¿verdad? Si usted está enfermo y dice, pues a ver si Dios me puede sanar, ¿cree que Dios lo va a sanar? No. Usted desde qué hora debe de declarar sanidad en su cuerpo, ¿verdad? Cuando el Señor le habla al profeta, él tuvo que tomar esa decisión de llenarse de fe y poner su confianza y poder, la confianza y el poder y la misericordia de Dios, como lo hizo el profeta Jeremías, ¿verdad? Como lo acabamos de leer, que en medio de todo estaba Dios, ¿verdad? La verdad espiritual, que les digo que la realidad mata, pero la fe vivifica, ¿verdad? Nuestras angustias no nos pueden detener, no podemos quebrarnos, debemos seguir adelante. Dios es nuestro ayudador y nuestro consolador, el que nos va a levantar y el que nos lleva de victoria en victoria, ¿verdad? Es el que nos va a consolar y busca siempre que nosotros nos salgamos adelante, demos paso firme, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos en la pandemia ya no han regresado? Entonces, ¿dónde está su confianza en Dios? Si no les estoy tirando a los que nos ven por la transmisión, porque quizá no puedan asistir el día de hoy, ¿verdad? Pero ¿qué es mejor que estar en la casa de Dios? ¿Verdad? En la casa te llenas de preocupaciones, te estresas, ¿verdad? Estás pensando en qué vas a hacer de comer, ves la casa, quizá usted tenga un cochinero en casa, pero pues aquí en la iglesia no lo ve. Ya cuando llega a su casa pues ya se preocupa, no, pero pues aquí en la casa de Dios no lo ve. Entonces, ¿qué es mejor que venir a la casa de Dios y descansar en Él? Porque a eso venimos, ¿verdad? Además de adorarle, venimos a dejarle nuestras cargas, nuestros problemas. Amén. Amén. Habacuc llenó su vida de fe y eso le permitió encontrar esa paz y ese gozo en el Señor. Vamos a ver Habacuc 3, 17 al 19. Entonces, a eso nos lleva también el significado de la palabra o del nombre de Habacuc. ¿Qué significa Habacuc? ¿El que qué? El que abraza y el que lucha. Entonces aquí vemos cómo, ¿por qué abraza? Porque siente consolar a la nación de Israel. ¿Pero por qué lucha? Porque él sigue intercediendo y perseverando por su nación con Dios, ¿verdad? Vamos a ver Habacuc 3, 17 a 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hay frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las siervas y en mis alturas me hace andar. Usted puede decir el día de hoy, de todo yo me alegraré en Jehová. A ver, dígalo conmigo, en todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todos podemos decir, todo lo puedes Cristo que me fortalece, es muy fácil decirlo, pero vivirlo es fácil. Usted en medio de la angustia dice a Dios, gracias Dios porque pues, estoy pasando por esto, pero yo sé que tú me estás enseñando. Pues solamente escuché un amén. Muchas veces no pasa eso, ¿verdad? Solamente agradecemos a Dios cuando nos va bien. Pero déjenme decirle que si a usted le va mal también es por parte y un propósito de Dios, ¿verdad? No se le adjudicamos todo a Él, pero Dios está tratando con su vida. Dios está tratando de darle una lección. Usted quizá pidió, supongamos que usted pide paciencia. ¿Cree que Dios le va a decir, toma la paciencia? No. Dios le va a hacer trabajarla, ¿verdad? Quizás le va a poner un hermanito que hasta ni lo va a querer ya ver después, ¿verdad? Pero por ese hermanito usted va a aprender a ser paciente. Entonces, usted no vea problemas, vea aprendizajes en cada uno
de las circunstancias difíciles por las que esté pasando, ¿verdad? Él decide, a pesar de todo, alegrarse en Dios. Qué bonito es poder estudiar el profeta Habacuc, ¿verdad? Que primero empieza todo angustiado, todo desesperado, y después con alegría y con gozo dice gracias Dios. Así debe ser nuestra vida diaria. Amén. Cuando usted tenga problemas, si esté en desesperación, en angustia, usted debe terminar su día agradeciendo a Dios por todo lo que ha vivido, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de cómo la realidad mata, pero la fe vivifica. Si alguien me puede ayudar a leer Juan 11, 38 al 40. Amén. Jesús profundamente conmovió otra vez y vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Entonces, este es un ejemplo de cómo la realidad mata, pero la fe vivifica. Porque Lázaro ya estaba muerto, ¿verdad? En el versículo 39 dice que ya el cuerpo de Lázaro tenía que despedir el mal olor, porque ya tenía, ¿cuántos días dice ahí? 4 días. 4 días de muerto. Imagínense, ¿cuántos han olido un muerto? Amén. Yo estuve estudiando la carrera de Derecho y tuve la oportunidad de ir al INCIFO. Fuimos a ver cómo abren un muerto, ¿verdad? Cómo hacen el peritaje y todo. Y de verdad que desprende un olor feo, ¿verdad? Algunas gentes ni lo aguantan. Y pues los que ya están acostumbrados hasta comen ahí. Pero alguien que no está acostumbrado da mucho asco, ¿verdad? Quisieras no percibirlo. Hasta me acuerdo y de verdad que esa vez tuve que tirar mi ropa porque el olor no se quitaba, no se quitaba ni porque le echaba suavitel bebé, ¿verdad? Se quitaba. Entonces, dice ahí que ya llevaba 4 días de haber muerto, ¿verdad? Entonces, ¿Marta creía o no creía? No. Pero así, ¿cómo si ya lleva 4 días de muerto, ¿verdad? Pero en el versículo 40 dice: pero el Señor le invitó a ver más allá de la realidad con los ojos de la fe, ¿verdad? Dijo que pudiera creer que por la fe vería la gloria ¿de quién? De Dios. De Dios en la vida de su hermano, aunque tuviera 4 días de haber muerto. ¿Y qué pasó? Marta actuó y Lázaro ¿qué? Resucitó. Entonces, si usted, su realidad lo mata, déjame decirle que Dios le va a dar vida. Amén. ¿Verdad? A los problemas que usted tenga, a las dificultades por las que usted esté pasando, que nada lo detenga, hermano. Amén. Dios nos levanta y le dice: yo estoy contigo, pero confía en mí. Y confía en mí y espera en mí, que muchas veces somos impacientes, ¿verdad? Posiblemente hoy estemos pasando por situaciones que nos estén matando. Todo se nos esté derrumbando, los problemas se nos compliquen, que quisiéramos desaparecer, quisiéramos ya no despertar más, pero debemos recordar que el Señor nos dice: tranquilo, yo estoy contigo y tengo el control. Aleluya. Dios tiene el control de nuestra vida, ¿verdad? Que los problemas parecieran que se salían de nuestras manos, de Dios no, ¿verdad? De nuestras manos pudieran salirse, pero de Dios no se sale, ¿verdad? Las situaciones nunca son tan negras como las imaginamos. Hay cosas peores, las cuales no podríamos resistir, de las cuales Dios nos está librando día a día. Déjeme repetirle esto, ¿verdad? Las situaciones nunca son tan negras como lo imaginamos. Hay cosas peores, las cuales no podríamos resistir si Dios no nos ayuda y nos está librando día a día. Aleluya. Quizá usted el día de hoy tiene gripa, pero hoy también alguien le dio la noticia que tiene cáncer, ¿verdad? Quizá usted que le duele el brazo, que tiene un dolorcito de cabeza. Allá afuera hay gente que no ha comido. Usted se queja luego que no nos gusta la comida, ¿verdad? Y yo me uno a eso, porque yo de verdad soy bien, no es que sea payaso, ¿verdad?, para la comida, pero no me gustan muchas cosas de las comidas. Entonces hay que ponernos a pensar que nos quejamos de eso, pero afuera hay gente que no siquiera tiene para comer, ¿verdad? Entonces cuando
usted piense que usted le va mal, allá afuera hay gente que le va peor que usted y no se está quejando, ¿verdad? Sino que está buscando una manera de salir adelante. Entonces no debemos vivir quejándonos, ¿verdad? Tenemos que aprender a buscar respuesta por parte de Dios. No importa cuál sea nuestra situación, cuál sea el problema, cuál sea nuestra dificultad, no debemos permitir que nuestra realidad mate nuestra esperanza, ¿verdad? Nuestra esperanza está en Dios, ¿verdad? La confianza está en Dios. Dios es aquel que nos va a librar de nuestro mal. Dios es aquel que nos puede dar esa sanidad siempre y cuando confiemos en Él, ¿verdad? Sino que al contrario, debe despertar y nutrir nuestra fe, recordando que siempre Dios está con nosotros. Sus problemas no deben derrumbarlo, al contrario, deben de nutrir su fe, ¿verdad? Nosotros pasamos como familia por una situación difícil. ¿Cuántos recuerdan a la hermana Lorena? ¿Verdad? Nosotros a diario estábamos marcando que cómo le iba, que si la única noticia es que iba empeorando. Entonces ya de repente nos dijeron que estaba mejor. Entonces nosotros pudimos entender que mientras más grande sea el problema, más grande es el milagro. Tristemente pues se nos fue, ¿verdad? No aguantó la batalla y se nos fue, pero se fue con el Señor. Se fue contenta, se fue alegre por lo que nos dice la familia, ¿verdad? Pero entonces, si usted tiene más problemas, es porque Dios va a hacer un milagro más grande. Aleluya. En su vida, ¿verdad? No es porque Dios lo esté castigando como pensamos, ¿verdad? Vamos a entender que todo depende de Dios. Vamos a ver Mateo 28, 18, si alguien me puede ayudar a leerlo. ¿28? Mateo 28, 18. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Toda qué? Potestad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Y en la tierra. Entonces Dios puede hacer todo en el cielo y en la tierra. Aleluya. Entonces si decimos que Dios está muy lejos, se equivoca. Dios también tiene potestad en la tierra, ¿verdad? Él tiene la última palabra en nuestras dificultades. A veces miramos las circunstancias como si el hombre tuviera el control y Dios nada más estuviera viendo, pero no es así. Él es paciente y espera el momento para orar. A veces quisiéramos que la gente nos diera respuesta a nuestros problemas, pero la única respuesta la tiene Dios, ¿verdad? Lo que para el hombre es imposible, para Dios va a ser posible, ¿verdad? También tenemos que recordar que es imposible, que para Dios no hay nada imposible. Vamos a ver Marcos 10, 27. Marcos 10, 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La esperanza nunca debe de caer. Cuando el peligro está en nosotros y los problemas parezcan no tener salida, recordemos que Dios nos conduce todo a bien. Él es todopoderoso y no hay nada difícil para Él. Amén. ¿Usted cree que si usted está enfermo, Dios lo pueda sanar? Amén. Si usted no tiene trabajo, ¿cree que Dios le puede dar el trabajo? ¿Dios cree que Dios lo pueda sacar de esa situación económica por la que está pasando? Dios nos puede librar de cualquier mal. Simplemente hay que confiar en Él y clamarle a Él. Y por último, tenemos que recordar que Dios está por nosotros en la dificultad. Romanos 8:31, que alguien me ayude a leerlo. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al problema que usted tenga, dígale así: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No hay nada que nos pueda perjudicar como hijos de Dios si tenemos a Dios
de nuestro lado. No estamos solos. Amén. Dios pelea por nosotros. Entonces levantémonos con fe, como el profeta Habacuc. Amén. 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 Espero que esta palabra haya sido de bendición, que hayamos aprendido la actitud del profeta. Póngase de pie y vamos a pedirle a Dios. Si quizás también debemos pedirle perdón a Dios si en algún momento le hemos reclamado, ¿verdad? Si en algún momento hemos llegado al punto de decir: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo voy a salir de mis problemas? ¿Hasta cuándo me vas a permitir tener estas dificultades? Pues Dios está escuchando, hermano. Amén. Y Dios está preparando una respuesta y un plan para usted. Amén. Dios, gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Te pido que esta palabra haya sido de bendición para mis hermanos. Te pido primeramente perdón si en algún momento te hemos reclamado por lo que estamos pasando. Te pido también, si alguno de mis hermanos está pasando por una situación difícil, tráeles paz a su corazón, trae paz a la familia, Señor, que ellos puedan entender que es parte del plan y es parte del proceso. Quizás nosotros no lo entendamos, pero no se trata de entender tu propósito, sino de aceptarlo en nuestras vidas. Perdónanos si nosotros no somos capaces de humanamente mirar más allá. Nuestra visión está en lo terrenal y no en lo espiritual. Sabemos que lo terrenal es temporal. Muchas veces ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, como el dinero, las cosas materiales, la casa, el dinero. Pero, Señor, sabemos que lo que importa es lo espiritual y lo que tú estás preparando para nosotros en tu reino. Así, Dios, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Lleva esta palabra a sus corazones, confróntalos y sobre todo, Señor, ayúdanos a saber esperar en ti. Quizás sea difícil esperar en ti. Seguro nosotros entraremos en desesperación, en frustración, pero te pido que tú nos toques en nuestro corazón y nos traigas esa paz que necesitamos día a día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que haya sido de bendición para ustedes.